Entonces, ha sido para poder realizar esta interacción, lo que hemos tenido que hacer es sencillamente estar dentro del Classroom. ¿Sí? Este ha sido nuestro medio por ahora de trabajo, pero le insto a ustedes que si no tienen acceso a su aula virtual, vayan a la página online.utm.edu.es e ingresen con su cuenta de correo institucional y la clave es su número de cédula. Si aparte de esto, si aparte de que si ustedes ingresan correctamente con esta información, es mejor que lo hagan desde un PC. Nos recomendaron también que ustedes deberían hacerlo la primera vez que lo hagan desde una computadora y no desde un celular. Pero si en último caso no funciona eso, les recomiendo acercarse el día de hoy a las oficinas del CEPAI y contactar al ingeniero Freddy Maya. Antes de ir a clase o mañana, van una hora antes de clases, se acercan y el ingeniero Freddy Maya les va a solucionar. ¿Cómo solucionan? Él les va a resetear la cuenta para que ustedes puedan ingresar. Es extremadamente importante ya que todos estén registrados. Bueno, todos están matriculados, pero hay algunos estudiantes que todavía no tienen acceso al aula virtual y es extremadamente importante que ya tengan acceso porque nosotros estamos teniendo conferencias aquí a través del Big Blue Button, pero debemos tener estas conferencias dentro del aula virtual, ya ingresando dentro del aula virtual. O sea, este de aquí, máximo hasta la próxima semana, hasta el día, hasta el día lunes que volveríamos a tener nuestra siguiente clase en el aula virtual, ya deberíamos hacerlo directamente desde el aula virtual. Entonces insto a sus compañeros a que hagan, díganle a sus compañeros que lo hagan, es una responsabilidad muy importante con la que tenemos que cumplir y eso, ¿ya? También otra cosa importante es que todos ustedes y sus compañeros puedan estar dentro del Classroom. El Classroom es nuestro medio de trabajo para el entorno alternativo de aprendizaje. Entonces, les insto, voy a sacar la cámara por ahora, ya que vamos a trabajar y de esa manera no tengan tanto problema, no vayan a tener problemas de conexión. Algo muy importante sobre esto es que si por A o B motivo durante la conexión experimentan algún tipo de problemas, no se preocupen porque nosotros vamos a tener esta videoconferencia, también estoy grabándola, igual que todas las videoconferencias en las que nos encontremos, las voy a grabar para luego subirlas al YouTube y dejarla registrada dentro de nuestro ámbito de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces estamos en el tema de administración
Hoy día damos inicio a la unidad número 2. La unidad número 2, aquí hay pero esta semana vamos a trabajar la unidad 2, pero aquí hay una guía donde vamos a ir adentrándonos ya en algunos conceptos importantes de la unidad 3 que son necesarios para el día viernes. Debo contarles que el día de hoy vamos a trabajar sobre estos conceptos, vamos a hablar sobre estos conceptos de investigación, sobre qué es un tema de investigación, vamos a hablar también de cómo se elige un tema de investigación, vamos a explicar algunas situaciones que nos anteceden, que son importantes tratar, ya que el día viernes nuestro trabajo en presencial va a ser básicamente conformar los grupos de trabajo para el resto de la nivelación y directamente escoger el tema de investigación. El jueves, sí, gracias por la corrección. Entonces el día jueves vamos a tener solamente una hora y el jueves nos vamos a reunir directamente a trabajar en el tema de investigación y a conformar los grupos. Eh, Primero que todo, quisiera que vayamos a entender, que comencemos a comprender lo que es un tema de investigación, ¿ya? Cuando yo hablo de un tema de investigación, cuando yo hablo de un tema de investigación, suelo compararlo. Vamos a ir agregando algunos temas, esto es de la unidad 3 como le digo, pero estamos en esta semana es la unidad 2. ¿Qué es un tema de investigación? Tenemos un concepto aquí, un tema de investigación es un asunto que concierne al campo de saberes dentro del cual pretendemos investigar. La definición del tema es generalmente la primera instancia en la realización de la investigación y contribuye a los pasos subsiguientes, por lo que es necesario definir con claridad el asunto del trabajo a presentar. ¿Ya? Sí, efectivamente, definir un tema de investigación es esencial, es tremendamente fundamental para cualquier trabajo. Si nosotros definimos claramente un tema de investigación, eso nos va a llevar a la correcta redacción de los objetivos, al correcto planteamiento del problema, al correcto redacción del marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Realmente es extremadamente importante que decidamos bien cuál va a ser nuestro tema de investigación. Pero les decía, cuando yo hablo sobre un tema de investigación, hago una comparación y les pregunto, tal vez algunos ya vieron esa pregunta en el Classroom, ¿cuál es la diferencia entre un tema de investigación y una consulta? Espero sus respuestas en el chat. Bienvenidos a los que se están agregando al trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un tema de investigación y una consulta?
Ok, muy bien. Chévere sus aportes. Em, ¿Alguna otra idea? Bueno, yo les voy a decir lo que es más o menos mi opinión o mi idea sobre lo que es, cuál es la diferencia entre una investigación y una consulta. Voy a poner un ejemplo. Tú quieres, tú quieres irte de viaje. Digamos que quieres irte de viaje a Machu Picchu, que es en Perú. Entonces necesitas hacer una consulta. Vas a consultar para saber cuál es la mejor ruta, cuáles son los precios, cuánto tiempo necesitas, por dónde debes viajar, las aerolíneas, qué cosas puedes comer estando allá. Pero eso es una consulta. ¿Por qué es una consulta? Es una consulta porque ya Existe información, existe información a la cual tú tienes que acudir, tienes que ir a las páginas web de las aerolíneas, debes ir tal vez a una empresa que ofrezca paquetes turísticos, o debes ir a algún amigo, donde un amigo que tenga algún volante que te permita saber más, un amigo que ya ha ido. En cambio, si tú quieres investigar una nueva ruta, una nueva ruta que no existe todavía, o quieres crear una nueva ruta, tú necesitas investigar. Porque investigar necesariamente tiene que ver con la creación de un nuevo conocimiento, o si no, con la forma de solucionar un problema existente. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre investigación y una consulta? Muy bien, sí. Gracias por sus comentarios nuevamente. Exactamente. Investigación. La investigación busca generar un nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento puede ser teorías nuevas, o también podría ser, por ejemplo,
un problema que existe en el mundo, por ejemplo, digamos eh, el tema de los, para ponerlo dentro del ámbito de administración, el tema de los impuestos, de las importaciones, es algo que existe en todo el Ecuador y que existe en el mundo. Entonces podemos consultar información de lo que existe ya en el mundo. Pero no existe tal vez información de cuál es el resultado de las importaciones en Puerto Viejo, por ejemplo. Entonces es una nueva información, es un conocimiento que vas a crear. De pronto ya existe el conocimiento macro, es decir, conocimiento a nivel global, pero no existe ese tema contextualizado, y voy a poner esta palabra aquí. Una forma de generar nuevo conocimiento es el conocimiento contextualizado. Ya existe conocimiento sobre cómo se administran las empresas, existen libros sobre esto y cuál es el impacto de la administración de las empresas en las empresas pequeñas, cuál es el sistema de administración de empresas en empresas pequeñas, pero no existe el conocimiento contextualizado de cómo esas empresas se manejan en Puerto Viejo. Entonces, eso es una investigación, ¿ya? Si ustedes plantean un tema de investigación, cuando hablamos de un tema de investigación debemos ser específicos. Él, ya vamos a ir conversando un poquito más sobre eso. Por ejemplo, deben pensar cuando hablamos de un tema de investigación, debemos pensar en una empresa en particular, o en una ciudad en particular, o en un barrio en particular, o en una provincia en particular. Debemos contextualizar el tema de investigación, lo cual no pasa con una consulta. En una consulta donde ya existe información, es una información que ya ha sido globalizada, que ya es general, que ya es generalizada. Entonces en una investigación tú vas a crear, tienes ese objetivo de crear conocimiento. En cambio en una consulta solamente tomas lo que ya existe. Muy bien. Preguntas, por favor, si hay alguna pregunta hasta aquí sobre este tema, con todo gusto van escribiéndola. Vamos a cómo se elige. Ahora, ¿cómo vamos a elegir nosotros? ¿Cómo vamos a elegir nuestro tema de investigación? ¿Ya? Exactamente, nuestro tema de investigación lo vamos a elegir según el gusto que tú tengas en la mayoría de los casos. Es decir, cuando somos investigadores, normalmente, y es totalmente común y normal, disculpen la redundancia, que el investigador se incline hacia un tema que sea de su interés o un tema que tú conoces. Por ejemplo, hiciste estudios, yo he hecho investigaciones sobre animación de lectura infantil porque yo he trabajado como animador de lectura infantil. También he hecho investigaciones sobre el tema de innovación educativa porque obviamente yo estudié innovación educativa. Entonces, normalmente siempre es la inclinación del investigador, ¿no? Comienza por ahí la investigación. La investigación comienza por una duda, un interés que tenga el investigador por sí mismo. O si no, la institución. Por ejemplo, yo trabajo para la universidad y puede que la universidad en algún momento, todavía no me ha pasado, pero puede que la universidad en algún momento me diga, necesitamos que usted haga una investigación sobre el aborto, por ejemplo. Entonces, no es mi línea de investigación, sin embargo, es una solicitud institucional y yo la puedo realizar. Lo segundo que tenemos que tener claro es que el tema debe ser viable. ¿Qué significa viable? Significa que existe información sobre ello. O sea,
hay información a la cual puedo consultar. Hay información en la cual puedo consultar sobre el tema. El tema no es algo que yo me he inventado totalmente. Lo he podido tal vez contextualizar, pero existe información. Existe información que, por ejemplo, en las revistas académicas ya existe información sobre el tema, pero no existe información de cómo funciona eso en nuestro contexto. También hay personas que tienen, que tienen cierta información sobre este tema. Entonces no es que una investigación, en una investigación tú vienes a crear nueva información, pero esta información parte de información previa. Información previa, o sea, no es que yo voy a investigar sobre el aborto en Puerto Viejo, por ejemplo, las causas del aborto o la relación que hay entre los efectos del aborto en Puerto Viejo, pero no significa que yo me he inventado el tema del aborto o sea un tema totalmente novedoso, sencillamente significa que el tema del aborto que ya existe a nivel mundial y ya existe información, existen libros, existen periódicos, páginas de internet, hay personas que saben mucho sobre ese tema. Esa información ya existe, entonces el tema es viable y la información que voy a crear va a ser la información de su contextualización. Y el tercer criterio es que también puede partir de un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que yo vea que en el Ecuador, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre digo para el caso de administración, es que en Ecuador hay más empresas, hay muchas empresas comerciales, el sector comercial es bastante fuerte, pero debería haber más empresas industriales. Entonces es un problema y debemos comenzar a investigar cuáles son las causas de que haya más empresas comerciales y menos industriales. Otro problema que hay en nuestro país es que, por ejemplo, yo siempre digo que, y me quejo un poco, de que los vehículos en el Ecuador son bastante costosos, son bastante caros. Obviamente hay una cuestión, pero esa es una hipótesis mía y tendríamos que investigar, ¿no? Cómo son los impuestos, qué cosas hacen que sea tan caro en el Ecuador los vehículos y la tecnología en general, las computadoras y todo eso, suelen ser bastante costosas en nuestro país. Entonces podríamos hacer un tema de investigación sobre eso. Sí, Jordan, ¿dónde dijiste, dónde fue una consulta de buscar datos? Existen datos existentes para crear nuevos. Sí, Jordan, muchas gracias, sí, el aporte es muy pertinente. Una consulta es buscar datos, lo que ya existen, ¿verdad? Y una investigación es basarse en datos que existen para crear nueva información. Exactamente. Eh, bas- es crear un nuevo conocimiento a partir de conocimientos que ya existen. Entonces, vamos a pensar ahora, ustedes han visto de pronto temas de investigación, vamos a hablar de temas de investigación. Los temas de investigación en sí tendrían varios componentes, ¿ya? Aquí podemos ver que un tema de investigación tiene normalmente una variable independiente, luego tiene un nivel de medición, luego tiene una variable dependiente Y un complemento. y finalmente tiene un complemento. Voy a ir explicando en breves rasgos qué quiere decir cada uno de estos componentes, ¿ya? Por ejemplo, un tema para el área número 1 del CEPAI es diseño de una máquina
dispensadora de comida para perros y su aporte al medio ambiente del Parque La Rotonda. Por favor, aquí me puede decir alguien, seguramente un poquito tal vez adivinando, cuál es eh, la variable, la- el nivel de medición. Vamos a ver cuál sería aquí mejor la variable independiente. ¿Cuál creen ustedes que sería la variable independiente de este tema? Quedémonos con este tema por aquí anotado. Diseño de máquina dispensadora de comida para perros y su aporte al medio ambiente, parque. Ya, voy a dejar por aquí el tema y vamos a ir chequeando por qué es importante, qué tiene que ver el tema de las variables aquí, ¿ya? Acá hay otro ejemplo. Esta es para el área número 2. Esta es para el área número 1, sí, todavía. El Parque La Rotonda del Cantón Portoviejo durante el periodo octubre 2017 a febrero 2018. ¿Ya? Entonces ese es el tema que teníamos en la página anterior. La temática número 2, el tema del área número 2, la fruta jaca y su aporte en la elaboración de platos vegetarianos en el Cantón Chone 2018. Para el área 4 tenemos un tema, la obtención del bialcohol a través de lechuguines de río y soporta el medio ambiente en el sitio Pueblito del Cantón Rocafuerte, periodo 2017-2018. Tema en el área 5, que es todo lo que tiene que ver con arquitectura, la obtención del los servicios de decoración y su aporte al crecimiento microempresarial del Salón de Eventos XX del Cantón Portoviejo durante el periodo abril-agosto de 2018. Este es un tema de administración, ¿sí? Servicio de decoración y su aporte al crecimiento microempresarial del Salón de Eventos del Cantón, ¿ya? Vamos a revisar antes de chequear cuál sería la variable dependiente e independiente. Las variables son aspectos que pueden ser medidos. Esto es importante a saber, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si yo quiero, si yo quiero describir algo, por ejemplo, describir a Edwin, voy a describir a Edwin, ¿ya? ¿Cómo lo describiría? O sea, quiero describir a una persona. ¿Cómo lo describiría? Voy a hacer un dibujito aquí de una persona. Disculparán los dibujitos. Yo tengo una persona.
Voy a ponerle los pelos así medio. Y por acá voy a describir a una niña, a un niño y a un niño. Voy a describir a un niño y a un niño. Entonces, ¿cómo podría diferenciar, cómo podría caracterizar a estas personas y describirlas? Describirlas. Ya, muy bien, dice, puede ser una descripción física o podría tener una descripción psicológica por sus rasgos, por su comportamiento, ¿verdad? Pero vamos a tomar solamente, en este caso solamente basémonos en una descripción física. Entonces vamos a describir a esta persona. Digamos, imaginémonos que este chico se llama Luis y ella se llama Marta. ¿Cómo voy a describir yo a esas personas? ¿Qué diría yo de Marta y de Luis? Podría decir, por ejemplo, ¿qué podría decir para describirlos? Luis tiene el cabello corto y Marta el cabello largo. ¿Qué podría yo hacer para describir a Marta y a Luis? Compararlos en este caso. Muy bien, acá nos aporta Melanie diciendo que Luis tiene el cabello corto y Marta el cabello largo. Luis es hombre y Marta es mujer. Luis es un caballero que usa pantalones, aunque no le he puesto pantalones ahí. Y Marta usa falda. Sí, muy bien. Muy bien, pues. Pero no nos damos cuenta, todavía no nos estamos dando cuenta, pero estamos describiéndolos a través de variables. La primera variable es altura. Entonces resulta que Luis tenemos que Luis es alto y que Marta es baja, ¿verdad? Esa es la primera variable. Entonces tenemos que la primera variable se llama altura. Esta es una variable. Entonces Luis es alto y Marta es bajita. También podríamos ponerlo en numérico. Por altura, Luis mide 1,80 y Marta mide 1,65, por ejemplo. ¿Cuál sería la otra variable? Por ejemplo, aquí nos dijo la persona que se ha ingresado con el número de cédula, dice que Luis usa pantalones. A ver, me he equivocado. No, Jordan nos dice, Luis es hombre y Marta es mujer. ¿Cuál sería la variable para determinar que Luis es hombre y
Marta es mujer. ¿Alguien sabe cómo se llamaría la variable? Sí, exactamente, gracias Juan Carlos. La variable se llamaría sexo. Es una variable y esta variable nos dice que Luis es hombre y Marta. Entonces, la otra variable que dicen que expresaron, cómo se le llamaría a la variable que nos dice que Luis utiliza pantalón, aunque en este momento no lo tengo, no está dibujado, pero ¿cuál sería la variable que nos dice esto? Vestimenta, exactamente. La variable que tenemos aquí sería vestimenta. Y decimos que Luis usa pantalón. Solamente estoy poniendo las letras para evitarnos un poquito el trabajo largo, para no tardarnos mucho tiempo aquí. Pero se entiende que realmente el centro de todo esto es la variable. La variable se llama variable justamente porque la variable varía. Esa es la razón por la cual la variable cambia en cada caso. Por ejemplo, si tengo a Luis, Luis puede medir 1,70 m de altura. Marta mediría 1,50 m. Si agregamos a Arturo, él medirá 1,90 m, por ejemplo. Si agregamos a Juanita, ella medirá. Entonces su altura variará en función de el objeto en donde esté, ¿no? En este caso el sujeto de estudio, los sujetos de estudio son Luis y Marta, y la variable cambia de uno a otro. Lo mismo el sexo hombre-mujer, solamente existen estos dos sexos. Otra cosa es género. Cuando decimos género hablamos de masculino, femenino, y todos los otros géneros que actualmente se aceptan. Y tenemos, entonces variará, ¿no? Pero el sexo variará, será hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. El género serán ya diferentes con el cual cada persona se identifique. La vestimenta será pantalón, falda, camisa. Bueno, entonces esa es la forma en cómo hacemos una descripción física a partir de las variables. Esas son las variables, son datos que se pueden medir y que también pueden ser manipulados. Eso es una situación también. Significa que yo puedo ponerte a ti un dato, no puedo poner que Luis mide 1,70 cuando en verdad mide 1,50. Yo puedo manipular ese dato. En verdad, eso es una falla ética, un problema ético en la investigación que no debe hacerse, no debe manipularse por ninguna razón los datos de una investigación. Yo les voy a decir algo, las investigaciones no siempre necesitan dar resultados positivos. Tú haces una investigación y digamos que tú piensas que a la gente le gusta, el mango.
Entonces tú piensas, bueno, los portovejenses, como somos portovejenses, nos gusta el mango. Entonces voy a hacer una investigación para decir, una investigación que avale que al portovejense le gusta el mango. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comienzo, hago encuestas y todo, y resulta que tus encuestas te dan como resultado que a los portugueses no les gusta el mango. Pero como tú eres el que está haciendo la investigación y tú quieres demostrar que a los portugueses sí les gusta el mango, lo que vas a hacer es manipulas los datos y dices no. Las encuestas, en las encuestas el resultado fue que sí a los portugueses sí les gusta el mango. Cuando la realidad es que no fueron los resultados. Eso es manipular los datos y eso es un error, un problema ético. Las personas, los investigadores deben evitar ese problema. Nosotros debemos presentar los resultados de nuestra investigación íntegros. Si la investigación no arrojó resultados, podemos decir en la investigación, como resultados de la investigación, que los resultados no son convincentes o que realmente no se alcanzó el nivel esperado de resultados. Que el autor de la investigación cometió errores, también puede declararse. Que durante la investigación se cometieron errores y que por esa razón los resultados no son contundentes. Entonces, eso es una cuestión ética. Toda investigación, todo investigador debe hacerlo de esa manera. No debe manipular las variables. Como le dice aquí, variable es una palabra que representa aquello que varía, que está sujeto a algún cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante, inmutable. Es un dato que define la cualidad o característica de una realidad. ¿Sí? Esto es importante. Estos datos pueden ayudarnos a definir la cualidad o la característica de una realidad. ¿Sí? A través de las variables que conseguimos, por ejemplo, pudimos caracterizar a Luis y a Marta en el ejercicio anterior, ya que las variables nos permitió definir quién es alto, quién es más bajo, quién utiliza un vestimenta. Entonces podemos describir y definir a Luis y a Marta en base a las variables. Por favor, preguntas hasta aquí. Entonces voy a retornar a al primer tema que chequeamos, ¿ya? La primera variable, ¿cuál sería entonces una variable? ¿Cuál sería la variable en el diseño de una máquina dispensadora de comida para perros y su aporte al medio ambiente? ¿Cuál sería la variable? Mejor vamos a tomar el ejemplo para nuestra investigación, ya que estamos en tema de administración. Vamos a buscar el del área 5. Los servicios de decoración y su aporte al crecimiento microempresarial del Salón de Eventos Cantón Puerto Viejo. ¿Ya? Aquí tenemos dos variables. ¿Cuáles son las dos variables
dentro de este ejercicio. Dentro de este tema tenemos dos variables. ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son? ¿Me podría por favor dejar un comentario aquí para revisar cuáles son las dos variables dentro de este tema, el tema del área 5? Muy bien, lo que estás diciendo, Edwin, estás diciendo que es una hipótesis. Bueno, vamos al tema número 5, ¿ya? Voy a señalar cuáles son las dos variables en este tema. El primero, los servicios de decoración. Servicio de decoración es una variable. Y crecimiento microempresarial es la otra variable. ¿Sí? Resulta que nosotros podemos medir, sí podríamos medir los servicios de decoración. Podemos medir cuántos servicios de decoración hay en la ciudad de Puerto Viejo, qué significa un servicio de decoración, cuándo están contentos las personas cuando reciben un servicio de decoración. Si los trabajadores de las empresas donde se ofrecen servicios de decoración suelen estar felices, o si necesitan un trato adicional, cómo se administra un servicio de decoración. Y cómo una empresa, la segunda variable, el crecimiento microempresarial, cómo esta empresa ha crecido, es otra variable. Podemos medir ambas situaciones. Podemos medir que los servicios de decoración del salón de eventos y su crecimiento empresarial. Es decir, que muy posiblemente esta empresa, al decorar, al ingresar en el mundo de los servicios de decoración, es decir, que ellos no tenían servicios de decoración, tal vez externa, ellos comenzaron a crecer. Entonces está relacionando los servicios de decoración con el crecimiento microempresarial. Hay dos variables. Vamos a chequear el siguiente tema y quiero que ustedes me aporten a identificar las variables. Vamos a ver el tema del área número 2. ¿Cuáles serían las dos variables? Por favor, si ustedes me acompañan. ¿Cuáles serían las dos variables? Quisiera que otras personas nos aporten también. Katy, Kevin, Melanie, Jackson, Blanca, señor o señorita de la Cruz, Fernando, la elaboración de platos vegetarianos. Ya, entonces tenemos una variable, elaboración de platos vegetarianos. Y la otra variable, gracias Juan Carlos, es la fruta jaca. Yo no conozco la fruta jaca, pero supongo que podemos hacer un estudio sobre la fruta jaca y un estudio sobre qué es el mismo estudio, qué son los platos vegetarianos, en qué consisten, y luego relacionar cómo podemos incluir la fruta jaca en la elaboración de platos vegetarianos. Tenemos las dos variables. Voy a ir al primer tema. Vamos a identificar las dos variables. ¿Cuáles son las dos variables de nuestro tema del área número 1? Diseño de máquina dispensadora de comida para perros y su aporte al medio ambiente. ¿Cuáles máquinas dispensadoras
Ojo que el concepto es un concepto completo. Máquina dispensadora, pero existen muchas máquinas dispensadoras. La variable es máquina dispensadora de comida para perros. Si existen máquinas dispensadoras de muchas cosas. Entonces, el primer concepto, la primera variable en este caso es la máquina dispensadora de comida para perros. ¿Y cuál sería la segunda variable? El medio ambiente en el Parque La Rotonda, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en nuestra investigación? En nuestra investigación tenemos esas dos variables. La variable dependiente y la independiente, pero ya vamos a ver cuál de las dos es la variable dependiente y la independiente. Ya lo vamos a explicar, ¿ya? Se consideran dos variables para este tipo de proyectos. Para otros proyectos hay otros tipos de variables. Otra tipología de las variables, pero normalmente se consideran dos variables: la variable causa, que es la independiente, y el efecto, que es la dependiente. ¿Ya? Vamos a explicarlo más en detalle. ¿Cómo inciden las TICs en el aprendizaje de los estudiantes? Este es un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo número 1, que creo que me falta acá arriba. Vamos a empezar. ¿Cómo influye la música clásica en la presión arterial de los pacientes? ¿Cómo podemos relacionar y saber cuál es la variable dependiente y la independiente? Si ustedes pueden ver, la música clásica influye en la presión arterial de los pacientes. Así que, digamos que nosotros tenemos aquí la música clásica. Lo que nos está diciendo este estudio es que la música clásica tiene influencia en la presión arterial de los pacientes. Es decir, que la presión arterial depende la música clásica. Si ponemos música clásica, esto afecta a la presión arterial. Es decir, que la presión arterial depende de la música clásica. Es decir, para que haya cambios en la presión arterial, va a haber cambios en la música clásica. Primero van a haber cambios. O sea, digamos que ya no le ponemos música clásica. Le sacamos la música clásica y en lugar de música clásica le ponemos rock. Entonces, de todas formas, vamos a tener que la música rock influye en la presión arterial. Es decir, que la presión arterial depende de la música clásica o de la música rock. Por eso a esta variable se le llama dependiente. La variable dependiente es la presión arterial. Y la variable música clásica es independiente. Es independiente. La podemos cambiar por otra. Por ejemplo, en lugar de música clásica podemos poner otros tipos de música o podemos hacer otros experimentos. Por ejemplo, la alimentación. ¿Cómo influye la alimentación manabita en la presión arterial de los pacientes? Podemos cambiar. Siempre va a existir
la presión arterial. La presión arterial va a existir. Independientemente de lo que pongas, va a existir. Pero podemos cambiar la forma en que tratamos a la presión arterial. Y tiene un sentido. No podríamos poner, por ejemplo, la música clásica es independiente, sí. Eso es justamente lo que dice el ejercicio. La música clásica es la variable independiente. Esta la podemos eliminar, cambiar, pero la presión arterial va a tener los resultados dependiendo, nuevamente disculpen la redundancia, dependiendo del cambio que realice en la variable independiente. Vamos a hacer el otro ejercicio para no tal vez no confundirnos mucho en este tema. Voy a borrar todas las notas. Y tenemos el segundo ejemplo. ¿Cómo inciden las TICs en el aprendizaje de los estudiantes? Si ustedes ven la variable aquí, tenemos las dos variables. Uno es las TICs, la influencia de las TICs, y el otro es el aprendizaje. Lo que nos dice es que las TICs tienen un efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, para que haya un cambio en el aprendizaje, debe haber un cambio en las TICs. ¿Qué pasa si yo no quiero investigar sobre las TICs? Yo elimino las TICs, porque la TICs en esta variable es independiente. Y en lugar de poner TICs, las TICs, yo pongo el chocolate. ¿Cómo incide el chocolate en el aprendizaje de los estudiantes? Es un estudio válido, porque el aprendizaje, según el autor, puede depender del consumo de chocolate, o puede depender de las TICs, o puede depender de los hábitos de estudio, o puede depender de el tipo de profesor con el que trabajan. Entonces, el aprendizaje es una variable dependiente, porque sus resultados van a depender de la variable independiente. Y la variable independiente es las TICs. Porque si nosotros cambiamos el resultado de las TICs, por ejemplo, en el ejercicio, en la investigación, se determina que las tecnologías, por si acaso TIC significa tecnologías de información y comunicación, todo lo que es computadora, multimedia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice la investigación es que si hay mejor grado del uso de las TICs, entonces la gente aprende más. Y si hay peor grado de uso de las TICs, la gente aprende menos. Eso significa que la variable independiente es las TICs. No depende de la otra variable. El aprendizaje depende de la TIC, pero la TIC no depende del aprendizaje. Y vamos a ver si podemos, con este ejercicio, determinar el tercer ejemplo. ¿Cómo repercuten los registros contables en el rendimiento de un negocio? Por favor, sin leer, vamos a... El ejemplo número 3. ¿Cuál es la variable dependiente?
El ejemplo número 3. ¿Cómo repercuten los registros contables en el rendimiento de un negocio? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿El rendimiento de un negocio es dependiente o independiente? Los registros contables, la independiente. Rendimiento de un negocio es la... Es la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es dependiente? Ok, la variable dependiente dice que es el, en cómo repercute en el rendimiento de un negocio. ¿Pero por qué es dependiente? ¿Por qué el rendimiento del negocio es la variable dependiente? Tienen la respuesta Catherine, Katy, Kevin, Lady, Sandy, Jackson, Gino. Una respuesta parcial, Melanie, muy bien. La respuesta parcialmente correcta, pero no es la respuesta sobre por qué es esta es una variable dependiente. Kevin, muy bien. Una respuesta también muy acertada. ¿Está bien? Ya, muy bien, ok, bien, ok. Digamos que nosotros empezamos nuestro estudio sobre los registros contables y cómo repercuten en el rendimiento de un negocio. Pues resulta que si llevas bien los registros contables, vas a tener un buen rendimiento de tu negocio. Y si tienes un mal rendimiento, un mal registro contable, vas a ir mal en el rendimiento de tu negocio. Eso significa que el rendimiento de tu negocio depende de los registros contables. Entonces, el rendimiento de un negocio es la variable dependiente, porque depende de los registros contables, y los registros contables es la variable independiente, porque esa puede cambiar, subir o bajar, ser mejor o ser peor. Además, se la puede cambiar. Por ejemplo, en lugar de cómo repercuten los registros contables en el rendimiento de un negocio, podríamos decir cómo repercute la implementación de estrategias de marketing en el rendimiento de un negocio. Podríamos cambiar esa variable. No hay total, no y es totalmente independiente, ¿no? Entonces ese resultado, ese esquema es totalmente independiente, ¿ya? Ojalá que estemos claros al respecto. Eh, si no estamos claros, me gustaría que ustedes puedan revisar más esta información. Este documento lo estoy subiendo, ya lo subí, está subido en el aula virtual, donde dice unidad 2. Unidad 2, estructuración de grupos y de temas. ¿Ya? Voy a moverla. ¿Ya? Entonces podemos ir chequeando eso. Es muy importante, es realmente importante. Perfecto.
Muy bien, Edwin, gracias por tu participación. Entonces vamos a ver el concepto. Variable independiente se va a evaluar su capacidad de influir, incidir o afectar a las variables. La independiente afecta a las otras variables. Digamos, por ejemplo, ¿cuál es el efecto en la salud? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? A ver, para Andrea. Si yo digo, mi pregunta de investigación es, ¿cuál es el efecto que causan las frituras en la salud? Andrea, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable dependiente de la investigación? Efectos en la salud. Andrea, parece que está desconectada. Blanca Reyes. Vamos a darle la oportunidad de contestar también a los otros compañeros. Blanquita, cuéntenos usted. Sin mirar. Ah, yo creí que decía sin mirar. Es sin miedo que dice Edwin. Bueno, no tengo una respuesta de Blanca tampoco. Muy bien, Melanie, cuéntanos entonces. ¿Cuál sería la variable dependiente de los efectos de la fritura en la salud? Sí, muy bien. Bien, Melanie. La fritura sería la independiente porque nosotros la podemos cambiar. Nosotros podríamos decir cuál es el efecto del ejercicio en la salud. Es algo positivo, no necesariamente tiene que ser siempre negativo. El efecto de el yoga en la salud es independiente. La fritura es independiente, se la puede sustituir. Pero la variable dependiente, en cambio, depende de la variable anterior. Si comes mucha fritura, tu salud será mala. Si comes pocas frituras o no comes frituras, tu salud será buena. Entonces la salud depende, la variable salud depende de la variable frituras. ¿Sí? Eso es un ejercicio. Ahora vamos a leer el tema de las variables dependientes muy rápidamente, ya que se ha comprendido qué quiere decir una variable dependiente e independiente en general. Una variable dependiente es la que sufre como consecuencia de una variable independiente. Ya hemos visto los ejemplos y vamos a pasar. ¿Qué es el nivel de medición? Cuando hablamos del nivel de medición, estamos hablando de una palabra clave en un tema de investigación. Una palabra clave, por ejemplo, en el tema la música clásica, los efectos de la música clásica en la presión arterial de la incidencia. Estamos hablando de la incidencia. Se quiere saber, se quiere medir cuál es la incidencia. Ese es el nivel de medición. ¿Sí? Al principio de un ejercicio de
de investigativo, debemos determinar cuál será el nivel con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a revisar los ejemplos anteriores. En el área 2, en este tema número 2 del área 2, ¿cuál sería el nivel de medición? El nivel de medición, ¿cuál sería? Sí, es el aporte justamente. Queremos saber cómo aporta y cuánto aporta la fruta jaca en la elaboración de platos vegetarianos. Y también en el tema del área 4, ¿cuál sería nuevamente el nivel de medición? Pues nuevamente sería el aporte. ¿Cuánto aporta la bioalcohol a el tema? Bueno, después podemos hablar un poquito sobre las investigaciones descriptivas, exploratorias, que son enfoques de investigación, pero el nivel de medición en este momento es el aporte. Aquí también el siguiente también quiere medir su aporte, quiere medir, es decir, la incidencia, quiere medir en cuánto incide o cuánto aporta al crecimiento microempresarial. Y aquí también se expresa que se quiere medir su incidencia. Muy bien, en el tema del área 6. Eso es un nivel de medición. ¿Hasta dónde quieres medir? ¿Qué cosas quieres medir? ¿Sí? Nosotros, es como les dije al principio, es tremendamente importante definir claramente, muy claramente, y ojo que se tome muy en cuenta esto, tenemos que definir nuestros temas muy pero muy claramente. Yo les pido que revisen esta información, que vayan pensando en temas ya completos. Voy el día miércoles que tenemos el trabajo en el espacio de entornos alternativos de aprendizaje. Yo les voy a dejar en el Classroom un lugar donde podemos ir discutiendo nuestros temas de investigación, irlos agregando, irles haciendo cosas más interesantes, más poderosas, irlos definiendo correctamente, y de esa manera el día viernes, que solamente tenemos el jueves, que solamente tenemos una hora de trabajo, tenerlo totalmente claro. Finalmente necesitamos el complemento. Hay dos complementos. Nosotros en un tema de investigación se ponen dos complementos. Un complemento temporal y el complemento espacial. ¿Qué sería el complemento temporal? Es el tiempo, el periodo en el cual se desarrolla el proyecto. Es el lugar donde se lleva a cabo la investigación. Por ejemplo, bueno, vamos a ir al espacial. El complemento espacial es el lugar donde se lleva a cabo la investigación. Miren esta anotación que es muy importante.
las investigaciones, el complemento temporal no debe ser muy amplio. El componente espacial. Ya te contesto, Edwin, un ratito tu pregunta. Gracias por la pregunta de paso. El componente espacial no debe ser muy amplio. Lo que yo les explicaba hace un rato sobre la contextualización. Si tú haces una investigación y quieres investigar sobre el lechuguín, que era tomando el tema anterior, el lechuguín, el biodiesel y la elaboración del biocombustible a partir del lechuguín, y pones que quieres investigarlo en todo el Ecuador, que quieres ponerlo en el Ecuador, significa que tu investigación va a ser gigante y vas a tener que viajar a todos los lugares donde haya río, no a todos, pero a la mayoría, donde haya río, donde haya lechuguín y se haga biocombustible. Entonces es una investigación demasiado gigante y de pronto hay instituciones que están encargadas de hacer este tipo de investigaciones. Pueden ser las universidades, hacen a veces investigaciones grandes, sobre todo el Ecuador, a veces los municipios hacen también tremendas investigaciones para determinar la factibilidad de ciertos proyectos, pero nosotros tenemos que centrarnos en un espacio concreto, ¿sí? En un lugar muy particular. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Puerto Viejo, una empresa en particular. No debemos ampliarnos, porque si no, imagínate tú, si tú quieres saber, digamos, el marketing, si la marca, cuál es la aceptación de la marca XYZ en el Ecuador, significa que vas a tener que hacer encuestas a todo, o sea, no todo el mundo, pero vas a tener que tomar una muestra de toda la población ecuatoriana. Y eso significaría que tendrías que hacer, no sé cuántas, unas miles, si no son cientos de miles de encuestas para tener una muestra adecuada sobre la percepción en el Ecuador. Es muy difícil, no lo vamos a hacer. No vamos a alcanzar a hacer un proyecto de esa envergadura, ni siquiera proyectos tan grandes dentro de Puerto Viejo, por ejemplo, como Gigante, así, pero sí, por ejemplo, en un barrio específico o en un centro, en una empresa, un centro educativo o un espacio, ¿no? Un barrio, no sé. Quiero que tenga bien claro eso, porque nuestro planteamiento del complemento espacial debe estar en función de ello. Voy a regresar nuevamente. Así, Edwin, una pregunta no solo puede ser positivo, los temas de investigación también pueden ser negativos. Sí, sí, en verdad el tema de si son en negativo o en positivo no siempre cambia, es el título. Realmente el título de la investigación puede ser redactado tanto en positivo como en negativo. Solo que generalmente se busca que el tema esté en positivo. En positivo. Porque por ejemplo, yo te voy a decir la falta de, cuando tú dices la falta de programas escolares de programas de lectura infantil en las escuelas de Manta, por ejemplo. Estoy diciendo la falta, cuando digo la falta, estoy diciendo algo negativo. El problema con eso es que yo ya estoy diciendo, en mi título ya estoy diciendo que el resultado es que hay falta. ¿Sí? Entonces es un poquito complicado decir eso si con el título todavía no has investigado, todavía no has empezado tu investigación, ¿sí? Se recomienda que los temas comiencen siempre en positivo. Por ejemplo, en este caso, en lugar de poner la falta de programas de animación lectora en las escuelas, en lugar de poner eso, yo pongo los programas
de animación lectora en las escuelas y estoy cambiando de positivo a negativo un tema. Sí, Fernando, tu pregunta es bienvenida. Vamos a decir que un tema no puede empezar con negativo. Vamos a determinarlo así, aunque realmente, como les expresaba, no debería ser un gran problema, porque aparte de que tú estás diciendo desde el tema de investigación, sin haber investigado, solo con el tema de investigación, estás diciendo que el resultado es negativo. Pero digamos que para fines de estar claros con nuestra investigación por ahora, no vamos a utilizar temas en negativo. Muchas gracias por la pregunta y por la acotación, ¿sí? Veamos dónde está el complemento en el tema del área número 2. ¿Cuál sería el complemento temporal en el área número 2? Complemento temporal. Alguien que no haya participado mucho hoy día. Sandy, Katy, Catherine, John, Gino, Anderson. El cantón Chone sería el complemento espacial, ¿verdad? Chone es el complemento espacial. No digo espacial, estoy hablando del espacio, exactamente, sí. Complemento espacial sería el lugar y el temporal sería el año 2018. Vamos con el tema del área 4. ¿Cuál sería el complemento espacial? Espacial sería el cantón Rocafuerte y temporal sería el periodo 2017 a 2018, ¿ya? En sus temas de investigación, el complemento temporal ustedes los van a poner, por ejemplo, normalmente van a ponerlo desde este mes, que estamos octubre 2018 a marzo 2019. Ese va a ser nuestro tema, nuestro complemento temporal generalmente, porque ese es el periodo en el cual vamos a investigar, a no ser que alguien tenga, por ejemplo, una base de datos del 2016, bueno, eso ya lo vamos a chequear, pero normalmente sería el periodo de este periodo. ¿Cuál sería el complemento temporal? Yulisa, ¿qué quieres decir con pueblito? ¿El pueblito? Ah, en el sitio del pueblito, ya, el pueblito sería el complemento temporal, gracias. El área 5, ¿cuál sería el complemento temporal del área 5? Y el complemento espacial del área 6. Muy bien. Chévere, perfecto. Bueno, entonces, siendo hoy 22 hoy es 22 de octubre del 2018.
tengo en mi lista, voy a decir, les agradezco mucho por haber asistido. Voy a decir los que tengo en mi lista de asistencia del día de hoy. Yulisa Pin, los que no estén ya mismo me dicen, ya. Jordán Andrade, Gino Espinales, Juan Carlos Intriago, Kevin Yacila, Arturo Jaramillo, Fernanda Macías, Blanca Reyes, Alison Ceballos, Katy Villaprado, Anderson Cedeño, Lady Mera, Catherine Macías, Gorosabel, Sandy Gabriela, Álava, Melanie, Ariel de la Cruz y Mesa John Fernando. Por favor, si hay alguien a quien no haya nombrado, por favor le pone su nombre aquí en el chat. Sí, Fernando, disculpa. Fernando Macías Intriago. Tengo 18 nombres. Edwin Alexandre 19. Cool Chávez. Me faltarían 2 estudiantes más. Andrea no la tengo, parece. Andrea, ¿cuál es el? Andrea Valentina Oviedo. Andrea no está conectada, está sin ningún audífono. Beatriz Pisco Tejena. Arturo Gonzalo Jaramillo Rosado. Ya él me faltaba. Gonzalo Jaramillo Rosado y Carlos Steven. Arturo y Carlos, por favor, la próxima vez que tengamos charlas, cuando ingresen con sus nombres, donde dice, porque ustedes han puesto el código, no necesitan poner ahí el código, sino el nombre, ¿ok? Estamos terminando, señores. Yo voy a grabar, esto está siendo grabado, esta videoconferencia está siendo grabada y la voy a subir nuevamente a YouTube para que tengan acceso. Les pido, por favor, que le avisen a sus compañeros que si no tienen acceso al aula virtual, y ustedes si no tienen acceso al aula virtual, por favor acérquense a las oficinas del CEPAI y contacten con el ingeniero Freddy Maya. El ingeniero Freddy Maya les va a dar, ustedes les van a pedir que les reinicie o les resete la clave de acceso. Recuerden que la clave de acceso actual se supone que es su cédula y ustedes ingresan con el correo que les dio la universidad. Nosotros a partir de la próxima semana, el día lunes, nuestra primera clase virtual, nuestra siguiente clase virtual va a ser en el aula virtual de la universidad. El tema de los temas del trabajo grupal, yo el día miércoles
El día miércoles les voy a decir cómo vamos a hacer para reunirnos. Es algo que voy a decidir si lo hacemos así o yo busco otra metodología para organizarnos, ¿ya? Entonces, por favor, avisen a sus compañeros. Es muy importante que estén en el Classroom. Es muy importante que estén en el aula virtual y que solucionen eso antes del día miércoles. Que el día que ya hoy o mañana ya tengan listo y solucionado su acceso al aula virtual. Al aula virtual es nuevamente online.utm.edu.es. ¿Ya? Entonces estamos conversando, gracias, vayan saliendo del aula y los esperamos para la próxima sesión. Nos vemos el día jueves y el día miércoles estamos en el entorno alternativo de aprendizaje.